Y hoy voy a hablaros del perfil del tesorero. Básicamente voy a centrar mi exposición en tres cosas. Por un lado, en lo que es el perfil del tesorero propiamente dicho, veréis un tesorero de perfil. Cuáles son las principales actividades del tesorero, cuáles son los principales procesos de tesorería que se tienen que gestionar en la mayor parte de las empresas y qué herramientas informáticas existen para automatizar estos procesos. ¿De acuerdo? Nosotros llevamos colaborando con SAGE en más de 250 proyectos y es una actividad muy gratificante porque, sobre todo cuando ya es una empresa que está haciendo muchísimas tareas de forma manual y le aportas al tesorero y le abres, de alguna forma, le permites ver la luz en tareas que son muy rutinarias, que las tenga automatizadas y que le des herramientas que le permitan implantar en su empresa las mejores prácticas de tesorería, pues en la mayor parte de los casos es, como os decía, bastante gratificante. Por tanto, bueno, vamos a hablar, como os decía, de lo que es el perfil del tesorero. Es decir, buscar algo que defina la actividad fundamental que hace el tesorero o la actitud fundamental de un tesorero o cómo se siente un tesorero. Y, como os digo, pues afortunadamente tengo la oportunidad de aprender mucho en muchas empresas y ver a muchos... ¿Sigo hablando bajo? ¿Mejor así? Bueno, perfil del tesorero, que un poco es la conclusión que sacamos y que sacan también nuestros compañeros consultores de SAGE de muchos proyectos. Dice, ¿qué define el perfil de un tesorero? Pues básicamente un tesorero se siente con este perfil, es decir, es un bombero que está continuamente apagando fuegos. Yo no sé si alguno de vosotros comparte esta opinión. ¿Alguno la comparte? Bueno, se levantan bastantes manos. Esto es así. Si además eres un bombero que tienes muchos fuegos y tienes muchos fuegos rutinarios que todos los días tienes que apagar, hombre, intenta que algunos se apaguen solos. Pues es un poco lo que XRT ayuda a hacer, ¿de acuerdo? Esto es, como os decía, un tesorero de perfil. Podría sacar una foto de frente, pero es como el asunto de la ponencia de ese perfil, pues ahí va. Ahora, lo que me gustaría es repasar las principales actividades que hacen los tesoreros, incluso si es menester, como después vamos a ver la encuesta de este año de sistemas, pues hacer aquí una pequeña encuesta de qué es lo que hacéis en vuestras empresas. Cuando vemos encuestas, y en encuestas siempre tienen una doble interpretación. Acordaos, siempre salen encuestas de accidentes de tráfico y dicen que el 20% de los accidentes de tráfico son provocados por el alcohol y el 80% por los que no beben. A lo mejor deberíamos... En fin, es una interpretación de la encuesta curiosa. Bueno, básicamente cuando se hacen encuestas de tesorería a los tesoreros, las principales actividades que hacen son estas. Siempre todas las encuestas hablan de gestión de la liquidez, es lo principal, la principal actividad a lo que dedican su tiempo los tesoreros. Actividad de previsiones, que en muchas ocasiones son manuales, en la mayor parte de las ocasiones son manuales y en muchísimas ocasiones no existe, no hay ninguna forma de automatizar o no existe ningún proceso para automatizar las previsiones. Asuntos de control, incluso relacionados con gestión de pues la nueva normativa de valoración de productos financieros derivados. Gestión de riesgos, cada vez son más los tesoreros que se dedican a hacer actividades de gestión de riesgos, después veremos cuáles. Inversión de excedentes, en estos momentos tampoco vemos muchas empresas, aunque sí hay algunas con inversión de excedentes, pero la mayor parte están buscando financiación. Reporting y contabilización. Son básicamente las actividades que están realizando los tesoreros. Aunque veamos otras encuestas, siempre suelen centrarse en lo mismo, es decir, en gestión del cash management, refinanciación, labores relacionadas con contabilización, de bancos, gestión de riesgos, pero todas hablan siempre, en primer lugar, de lo que es el cash management, gestión de liquidez, informes de liquidez y previsiones, gestión de riesgos. Veis que el total no suma 100. Esto es porque puede haber varias respuestas, pero sí el 78% de los tesoreros se dedican a la gestión de liquidez, el 75% a hacer informes de gestión de liquidez, un porcentaje menor hace gestión de riesgos y un porcentaje menor se dedica a hacer análisis financieros o proporcionar datos a la dirección. ¿Quién de los que estamos aquí se dedica a la gestión de la liquidez en su empresa? ¿Quién hace esta actividad? Prácticamente todos, ¿vale? Si vamos un poco más abajo, informes de liquidez y previsiones. ¿A quién no le piden desde la alta dirección o a quién le piden desde su dirección informes de liquidez o informes relacionados con el negocio bancario? Por ejemplo, ¿cuál es el banco más caro con el que estamos trabajando? ¿Cuál es el coste de mi relación bancaria? ¿Cuántas comisiones pago al año? ¿Cuál es el coste medio de mi endeudamiento? ¿Tengo ahorros potenciales?
Es decir, ¿puedo hacer una mejor gestión de tesorería que aporte algo a mi empresa y que eso sea cuantificable? Sencillamente viendo qué saldos medios ociosos he tenido en un periodo y qué saldos medios financiados he tenido en ese periodo, podría hacer el neto y podría sacar un cálculo muy sencillo de los ahorros financieros. Ahora bien, ¿tengo los medios para hacer ese cálculo? La mayor parte de las empresas que no tienen un sistema automatizado de gestión de la información tesorera no pueden aportar esa información. O lo pueden hacer no durmiendo por las noches, cada 2 los fines de semana, que es muy divertido en la oficina, y sacando toda la información en Excel. Por tanto, se pretende automatizar. Bueno, estas son las áreas de responsabilidad de las unidades de tesorería. Básicamente el tesorero está prácticamente en todo. Es curioso porque no todas las empresas tienen todas las actividades, pero sí todas las empresas pueden tener este tipo de actividad. Y cuanto más compleja sea la empresa, lo normal es que acabe asumiendo el tesorero todas estas relaciones. ¿Por qué? ¿Porque es más alto? No. ¿Porque es más guapo? No. ¿Porque tiene más tipazos? No, porque le acaba cayendo. Es decir, porque esto, por lo general, acaba cayendo en manos de la tesorería. ¿De acuerdo? Todo lo que es gestión de liquidez, gestión de riesgos financieros, relación con las entidades financieras, diseño de sistemas. Ahí tiene muchísimo que ver las relaciones entre el sistema de gestión de tesorería y el RP, que el tesoro de alguna forma esté ahí funcionando. Temas de gobierno corporativo, adaptación y cumplimiento de nuevas normativas. SEPA. ¿Quién en su empresa está ya sacando formatos SEPA para enviar a los bancos? ¿Alguno lo estáis haciendo? Un porcentaje que efectivamente responde a la realidad de la situación. Sabéis que ha habido una moratoria en el cumplimiento de los nuevos formatos SEPA, pero vas a algunas empresas que no saben que hay que cambiar los formatos, que hay que sacar nuevos formatos de sus RPs y que también XRT ayuda en esa actividad. Y luego finanzas corporativas. Es decir, de alguna manera el tesorero está prestando apoyo al resto de la organización, explicando al resto de departamentos, a ventas y a compras, qué parte de su actividad afecta a la liquidez y qué parte de su actividad puede mejorar la gestión de tesorería. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como decir, oye, que tus proveedores te facturen en tu propia divisa, que sea un proveedor extranjero, ya que nosotros a muchos clientes nuestros les facturamos en la divisa del cliente. Minimizas el riesgo de divisas. Bueno, ese tipo de comunicación y de expansión de la información dentro de la organización es importante para implantar las mejores prácticas de tesorería dentro de la empresa, no centrarse solo en lo que es el propio departamento de tesorería. Los retos a los que se suelen enfrentar los tesoreros, ya empezamos a hablar de procesos para automatizarlos, son básicamente estos que os pongo aquí también en base a algunas encuestas. Carencia de un mapa de procesos, es decir, hay tesorerías que no saben o no tienen de alguna forma establecidos los procesos que tienen que realizar, o los realizan cuando pueden. Hay muchas empresas, y empresas no creéis que pequeñas, que ven los saldos de tesorería semanalmente o quincenalmente. Bueno, ahí no haces gestión de liquidez. La gestión de liquidez debe ser, para que sea buena, una gestión previsional, anticiparte a lo que el banco va a hacer, no solamente consultar los saldos bancarios. Elevados procesos administrativos, por ejemplo, desde la descarga diaria manual desde cada página web de los extractos bancarios, procesos que se pueden automatizar. Incapacidad de acceso a la información y de reporting, lo que os he comentado antes. ¿Cuántas comisiones pagamos a qué banco o a cada banco a lo largo del año? La mayor parte de las empresas lo desconocen. Previsiones inadecuadas o inexistentes, la importancia de la gestión de tesorería previsional y por visibilidad de la posición. Es decir, cuando un director general en muchas ocasiones pide la posición global, es decir, ¿qué negocio mantengo con los bancos de inversiones, avales, deuda, saldos, tesorería? Y dímelo ya. El ya es relativo. Es un espacio temporal de tiempo que se puede dilatar durante mucho tiempo y dar muchos disgustos. ¿Por qué? Porque no tienen automatizada ni tienen informatizada los datos, ni los pueden, por tanto, explotar, salvo a través de un esfuerzo pues muy grande. Y los procesos de tesorería, que como decimos se pueden automatizar, son los mismos en todas las empresas. Es decir, un tesorero es como un cirujano de rodilla. Me da lo mismo de quién sea la rodilla. Si todas las rodillas, salvo la de Messi, que funciona mejor, son prácticamente iguales. Entonces, si tú sabes de rodilla, pues sabes de rodilla. Y lo mismo te da estar en una empresa que estar en otra. Procesos principales de tesorería, comunicación con las entidades financieras. Es el primer proceso, que es donde muchas empresas se paran. Segundo, gestión de la posición. La posición tiene que ser previsional, es decir, debemos integrar previsiones para ver nuestra posición
de tesorería y debemos integrar además todos los flujos de todas las operaciones que conozcamos o que se puedan producir que afecten a nuestra posición de liquidez. Tareas relacionadas con la contabilidad. Hay muchos tesoreros que tienen y contabilizan operaciones que se originan dentro de la propia unidad de tesorería, como son flujos derivados de operaciones financieras, como son comisiones, como son traspasos entre cuentas corrientes o muchas otras operaciones. Veréis que el sistema de gestión de tesorería se puede relacionar, he dicho, se relaciona con otros sistemas. O labores menos tesoreras, pero más contables, que en muchas ocasiones también caen dentro del Departamento de Administración o Tesorería, como es la conciliación contable. Gestión de operaciones financieras, es decir, tener una herramienta, no una Excel o N Excels que de alguna forma explotemos, sino tener unos cuadros de amortización generados y un control de esas operaciones y un análisis de la rentabilidad y del coste de esas operaciones, de los devengos financieros e integración, por supuesto, de los flujos derivados de esas operaciones financieras dentro de la posición de tesorería y tenerlo todo en un sistema integrado. De eso es de lo que se trata. Actividades ya relacionadas no con la previsión a corto plazo, sino con la planificación a largo plazo, que en el caso de la unidad de tesorería son normalmente 12 meses. Gestionar un presupuesto de tesorería. Y por último, reporting. Es decir, el reporting cada vez es más importante y cada vez las empresas están pidiendo más reporting. Y es curioso, porque en épocas de bonanza las empresas no prestaban demasiada atención a la liquidez. Siempre se la han prestado. Pero ahora, que la liquidez es escasa, como todos sabéis, le prestan mucha más atención. Y es curioso cómo se están disparando las ventas de sistemas de gestión de tesorería con la que está cayendo. ¿Por qué? Porque en las empresas es cada vez más una exigencia el tener un sistema que controle la liquidez. En España muchas empresas están acostumbradas a que la gestión financiera sea una gestión contable. Y entonces todos tienen un ERP, tienen un sistema de gestión de contabilidad y de otras cuestiones. En el extranjero, a la vez que se compra un sistema de contabilidad, se compra un sistema de gestión de tesorería. Tienen mucha más cultura financiera de la que hay en este país, que afortunadamente cada vez va mejorando. ¿De acuerdo? Principales procesos. Y la solución para conseguir la automatización de estos procesos, pues desde mi punto de vista, parte de varias cosas. Identificar y organizar los procesos. Es decir, hay muchas empresas que desconocen cómo se debe gestionar la tesorería de forma adecuada, cuáles son las mejores prácticas. Automatizar los procesos una vez que los has identificado, puesta en marcha de las mejores prácticas y implantación de un sistema de gestión de tesorería, que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, si tú tienes un sistema de gestión de tesorería te va a permitir automatizar muchas tareas que ahora consumen tu tiempo, con lo cual vas a conseguir tiempo ¿para qué? Para pensar, para aportar y hacer cuestiones y actividades que aportan más valor a tu empresa. Y sencillamente con la implantación del módulo puedes poner en práctica esas mejores prácticas de gestión de tesorería dentro de una empresa. Un sistema de gestión de tesorería, que es lo que nos va a permitir automatizar los procesos relacionados con la actividad, fundamentalmente se sitúa entre medias de lo que es el ERP de la empresa y las entidades financieras. Con los bancos recibimos y enviamos ficheros normalizados, del ERP recibimos previsiones y al ERP le devolvemos movimientos para contabilizar. Esto es básicamente el esquema de un sistema de gestión de tesorería y dónde se ubica. Es un sistema separado del ERP. Y luego veremos al final, que me queda muy poco, por qué es un sistema separado del ERP. Porque los ERPs tienen otra filosofía. Es decir, un sistema de gestión de tesorería tiene que ser un sistema flexible, adaptado al tesorero y sin la rigidez que normalmente tienen otro tipo de sistemas contables. Por eso se mantienen y siguen existiendo como tales, separados, integrados y complementados con el ERP, pero como programas independientes. Y el SGT normalmente, en el caso de SAG XRT, pues tiene distintos módulos, ¿vale? Distintos módulos que cubren distintos procesos o distintas actividades o permiten automatizar distintas actividades. Comunicación bancaria, firma, gestión de ficheros y elaboración de ficheros con o sin formato SEPA, gestión de tesorería, gestión del holding, los préstamos intergrupo, contabilización, gestión de operaciones financieras, gestión de presupuesto, conciliación, cuadro de mando, y todo esto se enlaza con el ERP y los distintos módulos entre sí. Entonces, no quiero entrar mucho en esto porque lo veréis después en las siguientes presentaciones, pero básicamente el ERP, los bancos y los distintos módulos se entrelazan vía interfaces e intercambio de información.
Y todos los módulos lo que facilitan es la automatización de los procesos y el control de la tesorería dentro de una empresa. Este cuadro, os entregará la presentación, lo que hace es enganchar los distintos procesos de tesorería, que hemos visto hace 2 diapositivas, con los distintos módulos que ofrece la aplicación. Insisto, son módulos independientes, no hay que implantar en una empresa, incluso en muchas ocasiones no es recomendable implantarlos todos de golpe, sino hacer una evolución paulatina y un programa de implantación, pero que cada uno cubre una actividad y a medida que la complejidad de la gestión de tesorería de la empresa es más complicada, valga la redundancia, pues puede incorporar nuevos módulos a su tesorería. Y estos, que ya son las 2 últimas diapositivas que os voy a enseñar, es otra encuesta en la que se muestra que la mayor parte de las empresas, no solamente en España, sino en el extranjero, utilizan para la gestión de tesorería un módulo de gestión específico de tesorería. Que esta tiene bastante gracia con la siguiente diapositiva, que es realmente significativa. Esta es una encuesta que le hacían a clientes que tenían un ERP. Y entonces les decían, la pregunta era, ¿los ERPs proporcionan un conocimiento total y visibilidad y control de la liquidez en cualquier momento del tiempo? Y esta pregunta se la hacían a 2 tipos de empresas. A empresas que tenían un ERP y a empresas que no tenían un ERP. Bueno, pues curiosamente, las empresas que no tenían un ERP decían que sí, que los ERPs proporcionaban una visibilidad estupenda de lo que es el cash y la tesorería de un grupo de empresas. Pero las empresas que habían sufrido un ERP decían que no. Ellos que sí sabían realmente las funcionalidades de un ERP relacionadas con tesorería, pues decían no cumple en absoluto las expectativas que teníamos en cuanto a gestión de tesorería. Por tanto, se van a un sistema especializado, especialista, técnico y diseñado por y para tesoreros, como es un sistema